Gracias, Juan, gracias. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que se están conectando de tantos países. La verdad es que estoy muy contento de haber participado en esta jornada tan enriquecedora, tan bonita, que nos lleva realmente al crecimiento, al desarrollo de nuestra propia organización, pero algo muy importante también, al desarrollo de nuestra propia persona. Creo que el cambio, la transformación, viene precisamente de la aplicación del conocimiento que nosotros hemos acumulado a lo largo del tiempo, como diría Peter Senge, ¿no? Finalmente, el conocimiento que no se utiliza, pues es como la riqueza que solamente se acumula, no tiene ningún valor. La riqueza no fue creada para acumularse, fue creada para que se reproduzca, para que se multiplique, para que se invierta, para crear más riqueza. De la misma manera, el conocimiento también es así. El conocimiento no es para que tú te lo quedes, es para que lo apliques y para que lo lleves a cabo en los terrenos en los cuales tú interactúas con tu entorno. Esa es la parte más importante. Y tiene mucho que ver con este tema que voy a compartir contigo, que es cómo construir una cultura de innovación en nuestra empresa. Y fíjate qué interesante, porque el tema mismo es muy retador, porque habla de cultura. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de muchas empresas que sí buscan la creatividad y que la gente aporte ideas para aplicarlas a la mejora continua de los procesos, pero si no forma parte de una cultura organizacional, los intentos se van a desvanecer. Tienen que ser parte del plan estratégico de nuestra empresa. Tienen que ser parte de los valores organizacionales que nosotros tenemos para que realmente sea sostenible. Porque pequeños intentos por mejorar las cosas, créeme que no van a crear un impacto, por lo menos no duradero, no de largo plazo en nuestra área de trabajo y mucho menos en nuestra organización. Así que el día de hoy voy a compartir contigo algunos lineamientos importantes acerca de cómo tú puedes implementarla de una manera rápida, de una manera práctica en tu área de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con una frase de uno de mis personajes históricos favoritos. Y aquí tenemos al genial Albert Einstein, ya lo hemos convocado en algunas otras sesiones, ¿no? Todo un maestro, una de las mentes más brillantes que han pisado este planeta, ganador del Premio Nobel de Física en 1921, por los estudios y sus aportaciones por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad como mucha gente piensa, sino por el efecto fotoeléctrico. Y Albert Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, sin embargo, la imaginación rodea el mundo, es completamente ilimitada. Y la imaginación es el génesis de la creación. Cuando nosotros somos capaces de liberar nuestra mente de las ataduras del conocimiento y nos atrevemos a mirar más allá de lo que normalmente miramos, es cuando creamos futuros nuevos, es cuando creamos mundos que en este momento no se conocen, es cuando transformamos nuestra vida, las organizaciones, las sociedades. Aquellas personas que son capaces de ser valientes, de desafiar lo establecido, de mirar un poquito más lejos de lo que normalmente se mira, son aquellas personas que transforman la realidad. Y es ese el punto de partida en el cual podemos entender que las organizaciones crecen y se desarrollan. Porque si solamente te mantienes haciendo lo que normalmente haces, pues no vas a pasar del mismo lugar. Y las organizaciones, por muy bien organizadas que estén, si no son capaces de desafiar sus propios procesos, de integrar nuevos programas de trabajo, pues entonces se van a quedar donde están. Imagínate quedarte estático en un mundo cambiante. Suena desafiante, pero suena muy arriesgado. Aquellas personas y aquellas empresas que no se incorporen en esos procesos de cambio están condenadas al fracaso. No hay más. Así que la innovación y la creatividad dentro de las organizaciones es fundamental, es vital. Innovación es un proceso que se refiere a modificar los elementos que ya existen con el fin de mejorarlos. Aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. Cuando hablamos de innovación, nos estamos refiriendo a cómo mejorar algo que ya existe. Contrario a lo que es la creatividad. La creatividad es generar ideas y la innovación es llevarlas a la práctica. El gran futurólogo empresarial, escritor de muchos libros interesantísimos sobre cómo mejorar las organizaciones, un gran investigador, el genial Peter Drucker, fallecido hace algunos años. Peter Drucker, y en su famoso libro En busca de la excelencia, decía algo bien interesante. Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos que ya disponemos. Así que
con lo que tenemos, ¿qué tan lejos podemos llegar? ¿De qué otra manera los podemos utilizar? ¿Cómo podemos incorporar nuevas formas de hacer lo que ya sabemos, pero de una forma mucho más productiva, mucho más elevada, mucho más acelerada, que se acerque más a las demandas de este mundo? Ese es el reto al cual tú y yo nos enfrentamos. Ese realmente es la meta que tú y yo estamos buscando. Entonces, fíjate qué importante es desafiar nuestros propios procesos, integrar nuevos procesos de cambio en nuestra área de trabajo para que la gente realmente aporte cosas distintas, diferentes, que nos lleven a lograr los objetivos que tanto estamos buscando. La creatividad e innovación son conceptos bastante relacionados entre sí. Con mucha frecuencia incluso los podemos confundir. El primero, la creatividad, se refiere a un proceso mental para generar ideas. Yo soy creativo cuando genero nuevas ideas. ¿Sabes qué? Necesitamos generar una idea distinta para poder mejorar un proceso, para cambiar una manera de hacer las cosas, para tener más clientes, para minimizar los accidentes, para reducir los costos, ¿ok? Entonces generamos ideas de lo que podemos hacer. Pero la innovación se refiere a llevarlo a la práctica, ponerlo en el terreno de los hechos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es muy creativo, pero sigue en el mismo lugar de toda la vida porque no es innovador. Yo puedo generar un montón de ideas, pero si no las llevo a la práctica, si no las traduzco en acciones concretas que realmente me lleven a hacer esa idea una realidad, pues me voy a quedar donde estoy. Entonces sí, tenemos dos tipos de personas, las que aportan ideas y las que innovan. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que de repente tú estás pensando, ay, sería bueno poner tal negocio, ¿no? Y estás pensando, sí, un negocio así de este tipo, pero nunca haces nada. Y de repente, a los 2 o 3 años, ves a una persona que agarró tu idea, quién sabe de dónde, y puso el negocio. Y dices cosas como, no, a mí ya se me había ocurrido, pues sí, pero que se te ocurra no significa que ya el negocio es tuyo, ¿verdad? Que a ti se te ocurran las cosas es la primera parte del proceso creativo. Pero la innovación viene de llevar a cabo esa idea genial que nosotros tenemos, que se le ha ocurrido a alguien. Ahí viene la innovación. El más claro ejemplo de todo esto, bueno, pues es el genial Steve Jobs, que tenemos aquí en pantalla. Steve Jobs y la gran corporación Apple Computers, digamos que es el binomio perfecto que me ayuda a ejemplificar este concepto. Steve Jobs, un genio creativo. Él no era especialista realmente en todo lo que Apple Computers tenía. Él tenía sus genios que traducían sus ideas a los hechos. Él se imaginaba, la Macintosh, se imaginaba el iPhone, se imaginaba el iPad, se imaginaba todas las maravillas tecnológicas pasaban por su mente, y lo que hacía es ponérsela en manos de la gente especialista para que entonces lo ya conocido, ¡fum!, lo desarrollen a un nivel de clase mundial. Eso es una fusión perfecta que nos ayuda a entender qué cosa es ser creativo y qué cosa es llevarlo a la práctica, la innovación. Entonces, una empresa que innova, una empresa que realmente desarrolla nuevos procesos para mejorar sus resultados, es aquella que previamente ha empezado a liberar su mente de las ataduras de la zona de confort. Es una empresa que ha sido capaz de lograr que su gente volque todas sus ideas creativas en beneficio de la empresa, en beneficio de los resultados. Y eso es un arte organizacional, porque la mayoría de las personas no somos capaces de aportar grandes cosas para nuestra empresa. La mayoría de la gente solamente hace la parte que le toca. La mayoría de la gente solamente llega y trabaja en la parte que le corresponde. Pero generar ideas creativas para que nuestra organización avance, se desarrolle, evolucione, crezca, eso no lo hace cualquiera. Así que la pregunta, ¿por qué crees tú que sea tan importante la innovación en una organización? Y aunque la respuesta parece obvia, ¿sí?, tan obvia que la obviamos, ¿verdad? Porque muchas personas, a pesar de que sabemos que innovar es necesario en un mundo cambiante, como que no lo tomamos tan en serio, no lo tomamos tan a pecho y simplemente dejamos que las cosas continúen como están. Pero hoy día sabemos que nos encontramos en un mercado que cambia a cada momento, cada vez más competitivo. Por eso se hace más importante innovar. Hoy día, más que nunca, la innovación es la piedra angular que nos puede llevar al crecimiento organizacional. La innovación se ha convertido en el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de las compañías. Aquella empresa que no innove en cualquier aspecto importante del desempeño se queda literalmente rezagada.
O sea, no podemos competir en un mundo que ha cambiado siendo los mismos que hemos sido hasta este momento. Así que amigos, pues creo que el mensaje es muy claro, muy claro. Aquí tenemos a Guy Kawasaki, el genio creativo de Macintosh, la persona que realmente llevó a cabo muchas de las ideas geniales de Steve Jobs. Y Guy Kawasaki decía: no se queden estancados. Bueno, dice, porque no se ha muerto, ¿no? No se queden estancados, dice Kawasaki. Todo, absolutamente todo se puede mejorar. Nadie sabe en qué dirección o en qué sentido se puede mejorar, pero si continúas quejándote, conformándote, te será muy difícil ser innovador o creativo. Fíjate, la mayoría de las personas pues nos quejamos de las circunstancias que vivimos en este momento, ¿verdad? Nos la pasamos criticando, ¿verdad? Los resultados organizacionales o las personas con las cuales colaboramos. Pero en lugar de quejarte, en lugar de criticar, bueno, pues orienta tu mente hacia otros puntos. Empieza a proponer más. En vez de quejarte, pues propón. En vez de pensar en los problemas, piensa en soluciones. En vez de buscar pretextos, pues busca alternativas. Y eso solamente es un switch que tiene que hacer tu cerebro. Es un cambio de circuitos que tienes que generar para que puedas direccionarte en otro sentido. Créeme que al cerebro le cuesta el mismo trabajo pensar en problemas que pensar en soluciones. Igualito, el desgaste es igual, pero los resultados son muy diferentes. Por lo tanto, sí creo que es mucho más sencillo para nosotros buscar pretextos o excusas para no hacer las cosas o para justificar los resultados que en este momento tenemos. Pero los líderes innovadores, los líderes agentes de cambio, aquellas personas capaces de transformar organización junto con sus equipos de trabajo, escapan de las garras de la rutina, se sacuden la zona de confort, son capaces de desafiar sus propios conceptos y de pensar qué otras cosas más podemos hacer, hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos, qué más resultados podemos alcanzar, ¿es todo lo que podemos dar? ¿Hasta aquí llegamos? Y la respuesta obviamente es no. Siempre hay cosas que podemos hacer, como dice Guy Kawasaki, pero sí solamente lo podemos lograr si somos capaces de vencer la barrera más grande que tenemos los seres humanos. ¿Sabes cuál es esa barrera? ¿Sí? A veces pensamos, dice, yo ya sé, me decía una persona el otro día, yo ya sé, mi jefe, no, yo ya sé, dice otro, yo ya sé, mi pareja, no, la barrera más grande que tenemos, ¿cuál crees que es? Pues nosotros mismos, nuestros juicios, nuestros propios paradigmas. Recuerdo mucho al genial escritor don Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que en algún momento, en algún pasaje de su maravilloso libro, Don Quijote le decía a Sancho Panza, le decía, ¿no? Sancho, nuestros peores enemigos, los que tenemos que... Bueno, no le dijo así, Yo creo que seguramente le habrá dicho algo como, Sancho, nuestros peores enemigos, los que tenemos que vencer en primer lugar, habitan dentro de nosotros mismos. Yo creo que así le dijo, ¿verdad? Y entonces entendemos que dentro de nosotros se encuentran todas las barreras, dentro de nosotros se encuentran todos los bloqueos. Ese pensamiento de no puedo, no soy capaz, no merezco, no tengo lo suficiente, me faltan recursos, me falta apoyo, no cuento con equipo. Puedes una lista de pretextos, ¿verdad? O sea, a tu cerebro le resulta más fácil buscarse un pretexto, ¿no? Con tal de no hacer nada, con tal de quedarte ahí, con tal de quejarte, es mucho más sencillo. Pero créeme, nunca he visto una estatua a un quejoso. Jamás he visto un monumento a un criticón, nunca. Yo siempre he visto reconocimientos, he visto mausoleos, he visto estatuas, he visto dedicatorias a gente que ha cambiado el mundo, no a gente que se queja. Entonces, si tú quieres de alguna forma trascender, si quieres de alguna forma ser reconocido y obviamente sentirte que estás en el camino de tu propósito por lo cual estás en esta empresa o en cualquier otra, es el hecho de saber que has aportado algo, que has sumado de alguna forma, que has contribuido al crecimiento y al engrandecimiento de esta maravillosa empresa o de cualquier otra. Pero entonces, tendrías que empezar a actuar de otra manera, tendrías que empezar a observar de otra forma. Si quieres cambiar las cosas, tienes que empezar a cambiarlas desde acá adentro. Como diría Wayne Dyer, mi gran maestro, cuando tú cambias la manera de ver las cosas que ves cambian delante de tus ojos. Pero el cambio se encuentra aquí adentro, desafiándote a ti primero antes que cualquier otra cosa. Históricamente,
las empresas de más éxito son aquellas que ponen su mayor esfuerzo en aplicar estrategias llenas de creatividad e innovación. Aquellas empresas que no se quedan quietas, aquellas empresas que están constantemente en movimiento, aquellas empresas que lanzan nuevos productos, que desafían nuevos procesos, que inventan nuevas cosas, y eso solamente es posible poniendo el talento de las personas al servicio de la organización. Eso es, o sea, yo no puedo contratar a un genio creativo para que me resuelva las broncas de mi empresa. Yo no puedo contratar a un súper innovador para que venga a resolverme mis problemas de seguridad. No puedo. Yo tengo que aprovechar el talento colectivo, la experiencia de mi gente. Tengo que aprovechar todas las cualidades que tiene mi equipo de trabajo para potencializarlas y realmente incorporar nuevos procesos a mi organización. Lo que Peter Senge en la quinta disciplina le llama una organización orientada al aprendizaje. Y hoy día hablamos de organizaciones o empresas inteligentes. ¿Y qué es una empresa inteligente? Aquella que es capaz de integrar el conocimiento de todos los colaboradores para poder aportar cosas de valor, para poder crecer en base a lo que todos sabemos. ¿Te imaginas si cada quien fuera capaz de poner todo su conocimiento al servicio de la organización? Bueno, pues entonces tendríamos una organización que no la detiene nadie, ¿verdad? Y esas organizaciones son las que actualmente dominan el mundo, son las que dominan los mercados, aquellas que logran integrar todo ese conocimiento en beneficio de los objetivos que perseguimos. Así que básicamente la innovación se centra en dos cosas. Cuando pensamos en innovación en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial, básicamente nos centramos en dos cosas. Número uno, a mejorar la relación con el cliente, y eso se llama calidad, ¿verdad? O sea, que mi cliente cada vez esté más satisfecho con el producto o servicio que yo le entrego. Entonces, la innovación va en función de cómo acercarme cada vez más a los requerimientos de mi cliente. Lo que me parece que el día de ayer comentábamos, ¿verdad? ¿Cómo me puedo acercar cada vez más al requerimiento de mi cliente? ¿Cómo puedo lograr que mi cliente esté cada vez más satisfecho y más satisfecho y más satisfecho? Pero ahora piensa en cliente no solamente como la persona que te compra tu producto o servicio. Dentro de tu cadena de suministro, dentro de tu propia organización, pues tienes clientes y proveedores internos, ¿verdad? Y en la medida de que toda esa cadena se encuentre satisfecha, esté contenta con tu producto o servicio, pues entonces imagínate, fluirá de una mucho mejor manera y eso se reflejará en los costos y eso se reflejará en la productividad de la misma organización. Entonces, cuando pienses en cliente, no solamente pienses en el cliente final, piensa en la cadena de suministro. Y el otro aspecto donde mejor se desarrolla la innovación, pues sí, ya te diste cuenta, tiene que ver con mejorar la rentabilidad del negocio. Y eso tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, piensa de qué manera podemos optimizar nuestros recursos, de qué manera podemos sacar mucho más provecho de lo que ya tenemos, cómo podemos maximizar el desempeño de nuestra gente, de nuestros equipos, y eso es innovación. Pequeños cambios generan grandes resultados. A veces pensamos que para innovar necesitamos invertir un montón y no, realmente no. Y aunque lo hicieras, realmente los beneficios de implementar un programa de innovación en nuestra empresa siempre generan grandes beneficios. Otra área importante donde la innovación se aplica y que muchas veces no tomamos en cuenta porque pensamos que no forma parte de los negocios de una organización, pero claro que sí, y es la seguridad. Actualmente sabemos que la seguridad forma parte muy importante del desempeño de la misma. Entonces, si nosotros innovamos en seguridad, estamos fortaleciendo uno de los valores más importantes que tenemos como organización. Actualmente, a nivel global, sabemos que la seguridad es el aspecto del desempeño más importante que tenemos que cuidar. Entonces, innovar en seguridad equivale a romper los esquemas, los paradigmas que tenemos con respecto a cómo nos vamos a comportar dentro de la organización para que efectivamente ese viaje a cero lesiones sea constante, ese viaje a cero sea realmente una realidad en toda mi organización. Bien, entonces fíjate, todas las cosas que realmente involucra este proceso de innovación, aunque también como también te comentaba, innovamos no solamente en el cliente, no solamente en los negocios o en la productividad, innovamos en la seguridad, innovamos en el medio ambiente, innovamos en cualquier aspecto importante del desempeño de nuestra empresa.
Una cultura de innovación, amigos, porque como te digo, cuando hablamos realmente de innovación seria, sostenible y de largo plazo, tenemos que hacerlo a través de una cultura. Una cultura de innovación es, por lo tanto, una cultura corporativa que promueve la innovación. Es decir, que realmente todos estamos involucrados en la idea de mejorar constantemente. En la práctica significa una actitud positiva de los colaboradores hacia la innovación, donde realmente vemos plasmado sus ideas de mejora en todos lados. Donde todos traigan ideas, sí, que no se queden callados, que si a alguien se le ocurre algo, vaya y lo ponga sobre la mesa. Inge, se me ocurrió esto, Inge, podemos hacer esto, Inge, ¿qué tal que ponemos esto en marcha? Es decir, todos tendrían que ser parte importante de los procesos creativos de la organización, donde todos juntos promueven y apoyan la innovación, donde realmente la innovación se respira en todos los ámbitos de la empresa. Y es así como vemos realmente que la innovación forma parte de nuestra propia cultura. Toda la gente tiene grandes ideas para cambiar. Todas las personas tenemos grandes y brillantes ideas para mejorar. Lamentablemente, como no se encuentra el entorno adecuado para hacerlo, como sabemos que no nos van a tomar en cuenta, como sabemos que no nos toman en serio, como sabemos que realmente no vamos a crear ningún beneficio importante, entonces la mayoría de la gente en la mayoría de las organizaciones se queda callada. Se queda callada y hay mucho know-how, mucha información valiosa, muchas oportunidades de mejora que nunca conocemos. ¿Sabes cuánto se está desperdiciando ahí? ¿Sí? Muchísimo, muchísimo dinero, claro que sí. Muchísimo dinero que podría realmente capitalizarse para el beneficio ¿de quién? Pues de todos, porque crece la organización y obviamente crecen las personas que forman parte de la misma. Esa es una gran verdad. Así que para que una empresa realmente tenga éxito a largo plazo, solo puede lograrse con innovación. No podemos pensar en la supervivencia de nuestra organización, no podemos pensar en la supremacía de nuestro giro si solamente nos quedamos donde estamos. Por lo tanto, la innovación exitosa se basa en una cultura que se centra en la promoción incondicional de la innovación. Facilitarle a las personas el que realmente puedan aportar cosas importantes en beneficio de la empresa. Y ahí se centra todo el meollo del asunto. Creo que hablar de creatividad y de innovación es una cosa, pero realmente fortalecer la cultura de innovación es otra cosa muy diferente. Steve Jobs, el genio de Apple Computers, una de las personas que literalmente cambió el mundo, él afirmaba, la innovación no tiene nada que ver con cuántos dólares has invertido en investigación y desarrollo. A veces pensamos que la innovación tiene que ver con invertir en investigación y desarrollo, pero no. Él decía, cuando Apple apareció con la famosa Mac, la IBM gastaba al menos 100 veces más en investigación y desarrollo. No es un tema de cantidades, decía Steve Jobs, sino de la gente que posees. Cómo las guías y cuánto obtienes a cambio. Así que todo se traduce a liderazgo, todo se traduce a facultar a tu gente, todo se traduce a liberar el potencial creativo de tu gente, porque ellos son los que tienen el conocimiento, ellos son los que tienen la información. O sea, tú solito no vas a poder crear, no vas a poder innovar nada grande, nada importante, si no lo haces gracias al esfuerzo y talento de todas las personas que forman parte de tu organización. Por eso Steve Jobs decía, la base de mi éxito no es lo que yo tengo aquí en la cabeza, o sea, sí, yo aporto ideas, pero quien las lleva en la práctica, quien las pone sobre la mesa, quien lleva el producto final al cliente, es mi equipo de colaboradores. Y es así, amigos. Entonces, si tú quieres mejorar cualquier aspecto dentro de tu propia área de trabajo, de tu propia organización, empresa o negocio, tienes que pensar de qué manera puedo capitalizar el talento, el conocimiento de mi gente hacia los objetivos que quiero lograr. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Esa es. Así que un estudio de IBM, por ejemplo, en el año 2010, de más de 1,500 CEOs, encontró que la creatividad y la innovación era la capacidad número 1 para el logro de sus objetivos.
Imagínate nada más. Entonces, estamos realmente frente a un concepto que nos puede cambiar la vida. Estamos realmente frente a un concepto que puede cambiar completamente la faz de nuestra organización. Promover la creatividad y la innovación es un deber de todo líder de cualquier organización. ¿Y por qué debemos promover la creatividad? Por una razón muy simple. Porque la creatividad no se te da solita, no, la creatividad hay que estimularla. ¿Por qué? Porque, mira, voy a decir una paradoja. El cerebro fue creado para no ser creativo. Sí, o sea, oye, y es una paradoja, ¿verdad? Oye, ¿cómo que para no ser creativo? No, no fue creado para estar creando a cada momento, no. ¿Sabes para qué fue creado el cerebro? Para crear estructuras de pensamiento, para crear hábitos de comportamiento, para eso fue creado. Y entonces cuando el cerebro crea un hábito de comportamiento, lo aplica a situaciones similares para ahorrar energía, para eso está creado. Innovar, hacer algo distinto, cambiar la manera como yo pienso y cómo me comporto, tiene que ver con una reestructuración cerebral. Tiene que ver con crear nuevas rutas dentro de mi cerebro. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1910, gran científico español, él afirmaba contundentemente que si nos lo proponemos los seres humanos, si nos lo proponemos, como bien decía Juan hace un rato, ¿no? Si nos damos la oportunidad, si nos lo proponemos, cada persona, decía Santiago Ramón y Cajal, cada persona puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Porque literalmente cuando creamos nuevas alternativas, cuando creamos nuevas rutas de pensamiento, cuando nos atrevemos a ir más allá de lo que normalmente pensamos, cambiamos la estructura de nuestro cerebro. Cada pensamiento que tú estás generando altera la estructura de tu cerebro, crea nuevas rutas de pensamiento. Y si bien hasta ahora no hemos podido fotografiar un pensamiento, sí podemos fotografiar el rastro que deja un pensamiento. Fíjate qué belleza. Hasta ahora ningún medio ha podido capturar un pensamiento, pero sí nos damos cuenta que pensamos por el rastro que deja en nuestro cerebro. Se crea una ruta, se crea una unión entre neuronas, un mapa mental. Entonces, creatividad significa crear nuevas estructuras en tu propio cerebro. Fíjate, entonces estamos frente realmente a una capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero que pocos llevamos a cabo. Y creo que ese es el gran reto al que tú y yo nos enfrentamos. ¿Cómo fomentar? Entonces sería la pregunta, oye Manuel, sí me gusta eso de la innovación, se oye muy bonito, se oye interesante, pero ¿cómo se te ocurre a ti que podemos fomentar la innovación en una organización o empresa? ¿Cómo la podemos fomentar? Bueno, la mejor manera es empoderando con herramientas, valores e implementando un espíritu innovador. Es la mejor forma de hacerlo. Tenemos que enseñar a nuestra gente a ser creativa. Tenemos que proporcionarles herramientas para que puedan pensar y generar nuevas ideas. Tenemos que crear espacios para que la gente se reúna y comparta y de alguna forma entre todos podamos llegar a conclusiones importantes. Tenemos que realmente valorar las aportaciones de nuestra gente para que entonces puedan ser llevadas a cabo y se sigan generando y generando y generando ideas. Que eso marque el avance de toda organización. En la medida que tú bloquees las ideas de tu gente, estás condenando el desarrollo de tu propia empresa. El crecimiento viene de ahí. Antes de buscar que nuestra gente sea innovadora, los líderes deben estar convencidos de ella y estar dispuestos a apoyarla en todo momento. No pidas que tu gente sea creativa si tú no crees en la creatividad y la innovación. No pidas que la gente aporte ideas si tú estás cerrado ante la posibilidad de llevarlas a cabo. O sea, no te esfuerces en decirle a la gente, chicos, hay que innovar y ser creativos, si tú mismo te quedas haciendo exactamente lo que siempre has hecho. Creo que el líder, como en todos los aspectos del desarrollo organizacional, tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? El líder es el que tiene que marcar el camino. El líder es la persona indicada para poder llevar la cultura de innovación en todos los niveles de su área de trabajo, en toda la organización. Y es algo que fomentamos, y es algo que premiamos, y es algo que valoramos y apreciamos en nuestros colaboradores. Elon Musk, el gran genio creativo, una de las fortunas más grandes en este momento en el mundo, su fortuna está valuada en cerca de $115,000 millones. Uno de los cofundadores de PayPal,
y bueno, también dueño de X-Space, que está investigando las formas más efectivas, más económicas para poder viajar al espacio, creador de Tesla Motors. Bueno, una persona fuera de serie. Elon Musk afirma: ¿qué hace que el pensamiento innovador se genere? Y dice Elon Musk: creo que en realidad es una forma de pensar. Debes tomar la decisión. Tomar la decisión. Debes ponerte serio, amigo. Tienes que ponerte seria, amiga, y observar, darte cuenta en tu área de trabajo. Y siendo honesto, siendo honesta, serio, ponte seria y pregúntate: ¿es esto lo más a lo que podemos llegar? ¿Hasta aquí llegamos o podemos ir más lejos? ¿Podemos ganar un poco más? ¿Podemos hacerlo más económico? ¿Podemos trabajar con mayor seguridad? ¿Podemos realmente aportar cosas de valor en este momento a mi organización? ¿Puedo cambiar el clima organizacional para que la gente se sienta más motivada, más comprometida, mucho más feliz haciendo lo que hace? ¿Puedo realmente o así nos tocó vivir, como decía el programa de televisión, ¿no? O esto es a lo más que puedo llegar. Yo creo que la respuesta es no. Creo que podemos llegar mucho más lejos, pero no lo podemos hacer parados en el mismo lugar. Tendríamos que atrevernos a levantar la cabeza, tenemos que atrevernos a mirar más lejos, tenemos que atrevernos a hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. Y eso se llama salirnos de nuestra zona de confort, entrar en la zona de riesgo. Mi experiencia con más de 20 años, compartiendo con muchas organizaciones, mi experiencia es que el éxito jamás te lo vas a encontrar en la zona de confort. Pero tienes que poner manos a la obra, tienes que tomar la decisión. No va a pasar que tú estés un día caminando por la calle y te llegue una idea innovadora, es muy raro que suceda. Tienes que hacerlo a propósito, de forma deliberada. Es como los grandes escritores como Paulo Coelho y Ken Follett. O sea, tú dices: oye, ¿qué inspiración tienen? Sí, pero los tipos se levantan a las 5 de la mañana y ellos saben que de 5 a 7 de la noche tienen que escribir, tienen que generar ideas. Y se las ingenian para generar ideas y para llevarlas a cabo y ponerlas en práctica. Eso es un espíritu innovador. Ajá. O sea, si tú estás esperando a que te llegue la musa, créeme que ni cuenta te vas a dar cuando esta llegue. ¿Sí? Tienes que realmente ir a buscarla. Y en la medida que tú la busques, ¿y cómo la buscas? La buscas observando, dándote cuenta, comparando lo que está con lo que tú quieres. Y ahí es cuando vienen los chispazos, y ahí es donde viene la inspiración. Y entonces la innovación lo lleva a la realidad. Fíjate. Así que, amigos, voy a compartir contigo algunas estrategias para crear una cultura de innovación en tu área de trabajo, en tu empresa. ¿Bien? Estrategias prácticas, sencillas, que no le tienes que pedir permiso a nadie, que las puedes aplicar en el momento que tú quieras. Es cosa de tomar una decisión. ¿Qué te parece? ¿Bien? Ok, vamos a ver. Primera estrategia que comparto contigo para crear una cultura de innovación en mi empresa. Número 1 se llama: debe formar parte de la cultura de la organización. Exacto. O sea, realmente la innovación, la creatividad y la innovación debe formar parte de nuestra cultura. Si no forma parte de nuestra cultura, pues solamente será un programa que estará condenado a fracasar. Tiene que formar parte de un programa integral de desarrollo de mi organización. Todos tenemos que estar involucrados en ese programa. Todos tenemos que estar serios en ese programa y realmente verlo como parte de nuestro trabajo. No como un trabajo más que tenemos que realizar, no como un capricho más de la dirección general, no, sino como parte de nuestro trabajo. Es así. Yo, por ejemplo, como escritor, así es. Escribir es parte de mi trabajo, es parte de mi responsabilidad para el logro de mi propósito de vida. Si no escribo, bueno, pues entonces no estoy cumpliendo mi propósito. Oye, pero tú trabajas en otras cosas. Sí, claro, yo doy cursos, conferencias, hago muchas otras cosas, pero parte de lo que yo hago consiste en escribir. Así que escribir es parte de mi trabajo, leer es parte de mi trabajo. Si no, o sea, ¿qué comparto? O sea, yo tengo que leer, o sea, no solamente leo, estudio, es parte de mi trabajo. De la misma manera, la innovación debe ser parte de tu trabajo. Si no la haces tuya, como parte de lo que tienes que hacer, amigo, amiga, ni siquiera pienses que esto va a funcionar. Segunda estrategia o segundo paso importante para implementar una estrategia, una cultura de innovación en tu organización se llama desarrolla liderazgo en innovación. Así es.
Y las personas que inspiramos, las personas que convocamos, las personas que estamos al frente de nuestros equipos de trabajo, pues tenemos que ser las más innovadoras de todas, ¿verdad? Tenemos que ser los inconformes permanentes, tenemos que ser los agentes de cambio, los que estemos promoviendo en todo momento de qué otra forma podemos crecer y mejorar. Yo recuerdo que esto sí fue algo que a mí me lo taladraron, ¿no? Con cincel y martillo en mi cabeza, el ser un innovador constante, y es algo que me ha acompañado toda la vida, realmente. Y es difícil que yo me atore con alguna situación, porque normalmente en mi cabeza siempre está pensando qué otras cosas más podemos hacer, de qué otras cosas más nos podemos valer para poder crecer y desarrollarnos. Y yo recuerdo mucho que cuando llegaban mis supervisores, ¿no? Para ofrecerme algún programa para mejorar algún aspecto de la organización, ¿no? Se me quedaban viendo y me decían: Inge, le traigo una propuesta. Y yo solamente les decía: dime, ¿es lo mejor que puedes hacer o crees que puedes mejorar esa propuesta? Y se me quedaban viendo, y antes de mostrármela, mejor se iban, porque sabían que podían mejorar en algo. Y después regresaban. Lo regresaban como 4 veces hasta que llegaban: ¿sabe? Aquí tengo la mejor de mis propuestas. Y normalmente eran ideas brillantes. Y no había una semana donde no pusiéramos en práctica 2 o 3 cositas que mejoraban significativamente los resultados de la organización. Y eso me encantaba, porque pareciera que era como una droga para ellos, porque en la medida que generaban ideas, eran aceptadas, puestas en práctica y veían los resultados, se estimulaban, se animaban y no tenía fin. Eso es el mejoramiento continuo. Tercer paso importante para implementar una cultura de innovación se llama compartir información con nuestros colaboradores. Yo no puedo aspirar a que la gente pueda crear nuevas cosas si no tiene información. La gente debe conocer cuál es el impacto de nuestra área de trabajo, cuáles son los costos que nosotros tenemos, en qué medida podemos mejorar, cuáles son los resultados que estamos teniendo, cuáles son los objetivos que estamos buscando, con qué recursos contamos. Tenemos que darle la oportunidad a nuestra gente de ser los propios CEOs de su área de trabajo, de la parte que le corresponde. Tenemos que darle la oportunidad de que tomen decisiones serias sobre lo que pueden hacer. Te cuento una anécdota rápida que a mí me pasó. En una ocasión yo dirigía una fábrica textil en México hace muchos años, y recuerdo que en alguna ocasión teníamos un cliente muy exigente. Nosotros no contábamos con tecnología muy avanzada, pero le poníamos mucho esfuerzo para cuidar cada parte del proceso. Y en un momento tuvimos una queja de un cliente, pero una queja así atroz. Entonces yo lo que hice fue a tomar 2 operadores de línea donde yo sabía que se había generado el problema, y me los llevé a la junta con el cliente. Así como estaban, con ropa de trabajo y todo. Llegamos a la oficina de nuestro cliente, toda elegante, la secretaria nos recibe, los colaboradores, mis trabajadores solamente se volteaban a ver unos a otros como diciendo: ¿qué hacemos aquí? Nos sentaron en una mesa súper elegante, llegó el dueño de la empresa, y bueno, a mí me puso una regañada que no te quiero ni platicar lo que me dijo. Me dijo, bueno, de lo peor que te pasa, así me dijo: y ahora observa quién va a arreglar mi producto, quién va a pagar mis costos, quién va a hacer no sé qué, ¿no? Y me dijo de todo. Y yo veía a mis colaboradores, yo aguantando, ¿no? Porque finalmente, bueno, habíamos cometido un grave error. Yo volteaba a ver a mis colaboradores, cada vez se hacían más chiquitos en sus sillas, como que tenían eso que le llamamos pena ajena, ¿no? Observaban cómo me regañaba el cliente, así como se quejaba el cliente, y ellos se hacían más chiquitos. Así que terminó la regañada, dimos un paseo por la planta para que viéramos lo que estaba pasando con nuestro producto en las máquinas del cliente. Vimos los problemas que había. Yo observaba a los compañeros, de los trabajadores que entre ellos conversaban y observaban y conversaban. Y entonces cuando nos regresamos a la planta, que se encontraba como a 70 kilómetros del lugar donde estaba mi cliente, yo escuchaba cómo iban conversando en el asiento de atrás. Llegamos a la planta y se acercaron a mí y me dijeron: Inge, ¿nos regala 15 minutos para hablar con los compañeros? Sí, claro. ¿Podemos parar la operación? Sí, párenla. Pararon el departamento, juntaron a toda la gente, les contaron lo que había sucedido y empezaron a llover ideas de mejora. Pum, 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 pum. Yo no metí las manos, yo no hice nada, yo no aporté ni una sola idea, yo solamente los veía desde arriba, ¿no? Desde mi oficina. Los veía y bueno, te lo juro que a mí me conmovió cuando llegaron nuevamente después de 15 minutos con una hojita escrita ahí a mano, toda garabateada, de 10 puntos de mejora que teníamos que hacer para que no volviéramos a tener una reclamación. Cosas que
que ellos sabían cómo arreglar, pero yo nunca se las había preguntado. O sea, nunca me había imaginado. Y que no me costaron más allá de $350. Y eso cambió radicalmente los resultados, no solamente del departamento, sino de la organización. Nunca volvimos a tener una reclamación por esa situación, jamás. Obviamente, toda esa gente fue reconocida, obviamente hicimos un almuerzo de agradecimiento, obviamente los estimulamos para seguir aportando, pero creo que si la gente no tiene información sobre lo que está pasando, no puede ser sensibilizada. Es el primer aspecto para empoderar a tu gente. Si la gente, dice Ken Blanchard, el gran escritor de temas organizacionales, autor de más de 60 libros, Ken Blanchard dice, cuando la gente tiene información, prácticamente está obligada a actuar de manera responsable. Cuando la gente no tiene información, no le pidas, no le exijas responsabilidad, porque no sabe hacia dónde va. Bien importante este punto, amigos, compartir información. Número 4, dice, proveer herramientas que fomenten la creatividad. Y las personas deben conocer herramientas. Design Thinking, por ejemplo, Lego Serious Play, tienen que conocer herramientas como hacer un brainstorming, tienen que saber hacer un diagrama de causa y efecto, de espina de pescado, tienen que conocer algunas herramientas básicas para que puedan plasmar sus ideas, para que puedan llevarlas al terreno de los hechos. Y tenemos que entrenar a la gente a ser creativa y a desarrollar herramientas que le permitan liberar su creatividad, su pensamiento lateral, como dice Edward de Bono, y poder aportar cosas que hasta ese momento ni se imagina cómo cambiarían los rumbos de nuestra organización. Número 5, quinta cosa que podemos hacer para crear una cultura de innovación en nuestra área de trabajo, se llama crear laboratorios de innovación. Tenemos que crear espacios, momentos, entornos para liberar la creatividad, para que la gente aporte ideas. O sea, sí, ok, a veces se nos ocurren cosas mientras estamos desayunando en el comedor de la empresa, cuando voy de camino a casa, sí, ok, pero un laboratorio creativo involucra el conversar con mis compañeros, el generar ideas, en confrontarnos unos con otros, en saber tú qué piensas, yo qué pienso, qué podemos aportar, cómo puedo sumar tu idea con la mía. Si no hay laboratorios creativos, no esperes que haya grandes cambios en tu organización. Oye, Manuel, pero eso cuesta mucho dinero. Más dinero cuesta el no hacerlo, créeme. Así que no es que cueste dinero, es invertir en el crecimiento sostenido de tu organización. Recuérdalo muy bien. Número 6, se llama, eso ya lo dije, número 7, se llama crear premios a la innovación. Crear premios a la innovación. O sea, la gente debe ser reconocida por sus aportes, porque además de que es algo muy bonito que te reconozcan el hecho de que has aportado valor a tu organización, bien, estás fomentando que la gente lo siga haciendo. Recuérdalo muy bien, y es una teoría del comportamiento. Todo comportamiento que deseas que se repita debe ser recompensado. Todo comportamiento que no se recompensa, tarde o temprano se llega a extinguir. Así que todos tenemos que estar emocionados, entusiasmados, conectados con la innovación y la creatividad. Tenemos que aplaudir las nuevas ideas, tenemos que llevarlas a cabo, tenemos que hacer que nuestra gente se sienta orgullosa de haber aportado algo importante para el crecimiento de nuestra propia organización. Tenemos que levantar la voz y que la gente lo sepa, tenemos que divulgarlo, tenemos que hacer que la gente sienta que realmente no solamente trabaja, no solamente viene a poner piezas, no solamente viene a hacer cosas, sino viene a aportar su talento, viene a pensar, viene a desarrollar su propio espíritu, viene realmente a sumar a esta organización. Y esa parte es fundamental. Si estamos hablando de una cultura de innovación, estamos hablando de una cultura de desarrollo personal, porque solamente las personas somos capaces de mejorar las cosas, solamente las personas somos capaces de mirar hacia la mejora continua. Somos la única especie en este planeta que se nos fue dado el don del mejoramiento. Los únicos. Observa el mundo, obsérvalo. Las aves. Un ave no puede hacer un mejor nido, es el mismo nido que viene haciendo hace miles de años. Una ardilla no puede hacer una mejor madriguera, es la misma madriguera que viene haciendo de toda la vida. Pero un ser humano puede crecer, puede mejorar, puede desarrollarse. Eso nos sacó de las cavernas y nos llevó a los rascacielos. Nos llevó de descubrir el fuego a la sonda Opportunity en Marte, o el Voyager 1 y 2 que ya están fuera de nuestra órbita solar. Fíjate nada más, eso somos tú y yo.
Por lo tanto, amigos, para fomentar una cultura de innovación se ha de integrar en los valores, misión y visión de la organización. Tiene que formar parte de nuestra propia política. Y creo que en este momento nos damos cuenta que efectivamente es uno de los 10 elementos fundamentales de nuestra organización. Y ya para ir finalizando, te puedo decir que es responsabilidad de los líderes de área fomentar la innovación con sus colaboradores y alinearla a los objetivos estratégicos de la empresa. Si tú te quejas de que tu gente no es creativa, bueno, pues antes de criticar a las personas, obsérvate tú. Yo recuerdo mucho a Jim Collins, autor de varios libros importantes, uno de ellos, Empresas que Perduran, que seguramente lo habrás escuchado, que es un estudio muy bonito que hizo Jim Collins sobre aquellas empresas que superaron la barrera de los 50 años. Y después sacó otro libro maravilloso llamado Empresas que Sobresalen. De esas empresas que rompieron la barrera de los 50 años, ¿cuáles se desarrollaron a un nivel de clase mundial extraordinario? Y bueno, un fundamento importante de su salto cuántico fue entre ellas la innovación. Pero algo muy importante, como decía Jim Collins, es que para lograr esa innovación era que habían desarrollado un liderazgo que era capaz de sostener esos procesos de cambio en la organización. Y él hablaba de un liderazgo de quinto nivel. Jim Collins decía, un líder de quinto nivel, cuando las cosas salen bien, el líder de quinto nivel mira por la ventana para ver las razones por las cuales las cosas salieron bien. Y al mirar por la ventana, ¿a quién creen que ve? A sus colaboradores. Si tú le preguntas a un líder de quinto nivel, oye, ¿por qué lograron grandes resultados? Gracias a que tengo un super equipo. Eso dice un líder de quinto nivel. Pero si las cosas salen mal, un líder de quinto nivel no mira por la ventana. Un líder de quinto nivel mira a través del espejo para ver la razón por la cual no se lograron resultados. Y al mirar a través del espejo, ¿a quién crees que ve? Su propio reflejo. Así es. Entonces, amigos, todos los resultados que nosotros tenemos en nuestra organización, para bien o para mal, pasan forzosamente por el tamiz del liderazgo. Y si tú quieres tener mejores resultados en tu vida laboral y en tu área de trabajo, tienes que saber que solamente lo vas a lograr si tú eres capaz de aumentar tu liderazgo. Muchísimas gracias y espero que esta información realmente haya calado en lo más profundo de tu ser y que te des cuenta que sin importar quién seas, sin importar qué estudios tengas, sin importar de qué cuna provengas o cómo te apellides, qué experiencia tengas, cualquier persona, si se lo propone, como diría Elon Musk, es capaz de cambiar su forma de pensar para poder cambiar su propio mundo. Gracias.